te escribo tanto porque no me despedí. Me quedo con tu amor y tu ternura. Me cuidaste a tu manera. Siempre estaré muy cerca, quisimos atarnos a la fuerza. Tu sangre recorrió cada una de mis venas. Desde entonces la vida merece mucho más la pena. Juntos hicimos cosas hermosas. Lo mejor es ella y tenemos que enseñarle aún muchas cosas. No volveré a sentir igual. Lo que tuvimos fue de una intensidad que pocos pueden comprender. Y aunque ya no dormirá junto a mí, te doy las gracias, mi vida, porque en mi vida... Y aquí estamos de nuevo con nuestro programa Nosotras las Mujeres, auspiciado por nuestra ONG, Mujeres Único Sostén de Familia. Y en este instante se incorporó nuestra colega María Pía, Bernarda. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Y estamos acá con el doctor Diego Ortiz, que nos está hablando de violencia de género. Y en este momento vamos a hablar ahora de violencia económica. Le doy la palabra a la doctora. Bueno, yo quiero Inés. comentar algo que me impactó muchísimo del tomo 2 de violencia económica que escribió acá el doctor Diego Oscar Ortiz, que empieza este tomo 2 con una frase de Clara Coria: el dinero no es solo una moneda de cambio, no se agota en su definición económica. El dinero es un gran delator que encubre las maneras de ejercer el poder y de expresar el amor. Esto me impactó muchísimo, Diego, esta frase que Clara Coria lo escribió en su libro La división sexual del dinero y la sociedad conyugal, y lo escribió en 1990. Porque nosotros vemos en la práctica, ¿no?, de cómo se ejerce estas cuestiones, de que el hombre le hace, yo le digo, el cerco de hambre a la mujer, y muchas veces las mujeres no toman la decisión y siguen soportando cualquier tipo de violencia, golpes y demás, porque dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿No? Y siguen aguantando y soportando, que las golpeen, que queden todas marcadas, y marcadas psicológicamente para toda la vida, porque por más que se haga terapia, yo he visto infinidad de mujeres que no se han podido recuperar nunca. Y me gustaría que nos cuentes un poquito qué es esto de la violencia económica, si realmente esto se aplica, en qué casos se da la violencia económica, cómo se peticiona una cuestión de violencia económica, ante qué casos, ¿no? La violencia económica en realidad es un tipo de violencia que se incorpora con la 26485 en el año 2009. La violencia económica está definida en la 26485 como un menoscabo de recursos económicos y patrimoniales, y da una serie de supuestos de lo que se entiende por violencia económica, y habla de destrucción de un bien, limitación de un recurso, negación de alimentos indispensables para llevar a cabo una vida digna. Habla mucho de en este caso limitar el salario, habla de diferentes supuestos de violencia económica. Cuando se sanciona la ley en el 2009, la 26485, que ya las convenciones venían hablando un poco de ese concepto de integridad económica o patrimonial, de esa responsabilidad compartida de los progenitores en el cuidado de los hijos, temas relacionados a la violencia económica, pero con el término violencia económica, insisto, la 26485 lo nombra de esta manera. Cuando la 26485 se sanciona,
viene esa duda, de qué manera, esa duda por ahí operativa, ¿no? De qué manera aplicar esta violencia económica en los procedimientos o procesos que se encaren. Cuando surgen los primeros fallos, las primeras resoluciones judiciales que hablan de violencia económica, recuerdo algunos de Rosario, Santa Fe, recuerdo algunos de Capital Federal, algunos también de Chubut, de incluso de provincias como Córdoba, hablan de la violencia económica también en los propios procesos, en un proceso de alimentos, en un procedimiento de violencia familiar, y también como, ya sea como una forma de herramienta dentro del planteo de ese proceso o procedimiento para que el juez o la jueza al momento, ya sea de fijar una cuota en un proceso de alimentos o resolver una medida de protección en un procedimiento de violencia, también evalúen tomar medidas contra la violencia económica, ¿no? Porque antes había una violencia física o violencia psicológica, bueno, venía la medida de prohibición de acercamiento, prohibición de contacto y demás. Pero ¿qué pasaba cuando había una situación de violencia económica? La destrucción de un bien, la imposibilidad de poder tener una documentación porque se la apropiaba el agresor. ¿Qué hacíamos con estos supuestos, ¿no? Entonces la jurisprudencia empezó a resolver de esta manera, ¿no? A tomar medidas de protección contra la violencia económica en un procedimiento de violencia, y también en las sentencias, en los procesos de alimentos, también hablar de violencia económica, y en la que la cuota que se fije el juez o la jueza que contemple esta situación, que pondere esta situación, ¿no? Al momento de resolverla, ¿sí? Nos encontramos ahora en el 2023 diferente, porque han pasado 14 años de la 26485. Es un 2023 diferente porque, bueno, acá estamos con la doctora María Pía Bernardo y habla de drones, y me hace acordar mucho a la violencia digital que se está hablando muchos años, el tema de incorporarla como tipo de violencia, porque bueno, la violencia económica es un tipo de violencia, la violencia digital también es un tipo de violencia que no está receptado en la norma, pero hay fallos que de a poco están hablando de estos temas, ¿no? Hay un fallo de la Cámara M, hay otros fallos de más también que se hablan de esto. Pero bueno, insisto, en el 2023 nos encontramos con una ampliación de la reconceptualización de los tipos de violencia digital, así que bueno, y violencia económica, que nos permite a nosotros como operadores y operadoras de la temática seguir trabajando en esto y estar muy a disposición de la lectura de jurisprudencia actual y novedosa que empiece a hablar de violencia económica, ¿no? Que empiece a hablar de violencia económica. Hace poco leí un fallo en Neuquén en la cual el denunciado de violencia le cortó la luz a la mujer. Entonces, la suspensión de un servicio es una limitación de un recurso, en la energía eléctrica. La mujer le habían dado un dispositivo dual, entonces no lo podía cargar. Le habían dado algo que como si fuera un botón, no lo podía cargar. Entonces el juez dijo, bueno, le limitó el recurso a ella y a sus hijos, la dejó sin luz, cortó la luz. Eso es violencia económica, dice la justicia de Neuquén. Y la actitud que él tuvo de cortarle la luz no le permite a ella cargar el dispositivo de protección, por eso se suplantó con una consigna policial y se tomó esa actitud como un incumplimiento de medida. Fíjense esto qué novedoso es, estamos hablando de un fallo que tendrá un poquito menos de un mes, o sea que son fallos nuevos, resoluciones nuevas. O sea, para la gente que está escuchando, y después, no sé, el programa queda grabado, ¿no? Queda grabado, sí. Y después lo subimos a YouTube. Buenísimo. Entonces, sí. Para la gente que lo escucha, decirle, bueno, violencia económica se está hablando, la justicia está resolviendo temas. Por ahí no suficiente, falta más conocimiento, pero bueno, está en mi labor humilde tratar de concientizar de la importancia de hablar de violencia económica, claro, ¿no? Claro, y que bueno, eso que estás diciendo de que por ahí un corte de luz para la persona a lo mejor dice, bueno, me cortaron la luz, no lo ve como una violencia y analizándolo, claro, es una violencia. Además queda desprotegida, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Sin luz, sin gas, sin... Por lo menos le afecta la integridad económica o Exacto. patrimonial. Imagínate si dentro del hogar habría un hijo que necesitaría de conectar alguna máquina vinculada por el tema de su salud, o conectar la computadora para estudiar, Exacto. o la luz básica para poder prender algún, qué sé yo, no sé, un calefón eléctrico, estoy inventando. La heladera. La heladera, fundamental. O sea, que es fundamental porque ahí se guarda la comida. Y el fallo dice que si por lo menos se le hubiese dicho que trasladar la cuenta a la señora como titular y ver la forma de pagar, no, directamente así, sin ningún tipo de pregunta, sin ningún tipo de comentario,
interrumpe el servicio de energía eléctrica y la deja realmente sin luz a ella y a sus hijos. Claro. Y esto lo tomó el juez como una actitud, como una cuestión de violencia económica, porque el artículo 5 de la 26485, cuando enumera los supuestos de violencia económica, habla de la limitación de un recurso y utiliza ese supuesto, entre otros, para hablar de que la limitación de ese recurso de energía eléctrica es violencia económica. Y una mujer, como en el caso si la mujer no hubiese judicializado, ¿puede ir como medida autónoma a ir a la comisaría de la mujer o ir acá a la OBD, dependiente de la Corte Suprema, decir, vengo a radicar una denuncia por violencia económica porque mi expareja me cortó la luz, no le da los alimentos a mis hijos? ¿Puede presentarlo como medida autónoma? No como medida autónoma, sí como una denuncia de violencia, porque yo digo que la violencia económica, cuando en un procedimiento de violencia se denuncia como violencia, está en nosotros ponerla en el mismo plano conceptual y procesal con los otros tipos de violencia, física, psicológica, sexual, simbólica. Hoy hablamos también de violencia digital. Y el impacto que tiene la violencia digital también en la temática, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la ley se sanciona en 2009, en el 2010 aparece WhatsApp, o sea que hoy en día una persona puede amenazar a la otra en segundos, le puede poner te voy a matar, te voy a buscar en el supermercado en un minuto, mandando un WhatsApp, o sea que en un segundo una persona puede amenazar, eso lo permite la tecnología, antes no era así. Claro. Recuerden que antes era imposible hacer esto. Y además de seguirlo con el GPS, es el Sí, GPS, claro, también lo vas tema siguiendo, lo vas persiguiendo, porque ahí bajás una app y sabes dónde puede estar esa persona. Tal cual. Entonces también, o sea, de controlar, ¿no? María Pía quería decir algo, me parece. Sí, yo quería recordar también que cuando la mujer tiene el celular, incluso hasta para trabajar, el hombre le revisa el celular, la invade, ¿no es cierto?, en su intimidad, digamos, con excusas de que puede estar, digamos, estando con otra persona y demás. Y de esa forma la mujer también está limitada y está siendo acosada a través, digamos, de su teléfono, ¿no?, de su elemento, que también es de trabajo, porque hoy en día lo usamos como elemento de trabajo, y eso también está configurado como violencia. Así que el doctor sabrá más que yo de esto, porque es especialista. Son ejemplos que sirven también para denotar la gravedad, ¿no?, de cómo, insisto, la tecnología, el avance de la tecnología ha sido muy positivo para poder comunicarnos, pero también ha sido muchas veces el medio que utiliza el agresor para poder ejercer situaciones de violencia psicológica, verbal, o sea que genial, muy interesante tu aporte, pero insistimos también contestando a lo que decía Inés también, la denuncia es una denuncia de violencia, que muchas veces la violencia económica va en convergencia de la violencia psicológica, violencia ambiental, violencia verbal, o sea que uno no puede decir, no, creo que acá hay violencia económica nomás, pero no, ese menoscabo de recursos a veces está acompañado de insultos, de agresión psicológica, de hostigamiento, de vigilancia, de limitar la libertad de circulación, porque no es solamente que le saca la sube, le saca el dinero de la tarjeta de crédito, también hay mucha cuestión de aislamiento, también de sus redes sociales y familiares, o sea que la denuncia de violencia incluye este tipo de situaciones que nosotros como operadores encuadramos de violencia económica, ¿no?, a los efectos de tomar una medida de protección, ¿sí? Esto porque si no piensan como, bueno, Diego habló tantos años de violencia, de procedimiento y de medidas, y ahora, como quiere sacar plata, habla de violencia económica. Ese es otro mito. Violencia económica se pensaba que es para gente con mucho dinero, pero si a una mujer que se sustenta con su máquina de coser, el agresor le destruye su máquina de coser con la cual trabaja y hace sus productos y sus cosas, eso es violencia económica, porque le está destruyendo su herramienta de trabajo. Tal cual. Y la está aislando de sus clientes, la está aislando de su barrio, de su gente. Esto también es violencia económica. Y eso económica. trae aparejado el daño moral, el daño psicológico, el daño físico, daño a la salud. O sea que la violencia económica arrastra un montón de daños que después, digamos, si se pueden hacer valer, tiene que ejercerse, digamos, la denuncia correspondiente, ¿no?, para poder obtener la resarcción del daño
hay que resarcir ese daño. Claro, sí, sí. Acá hay un capítulo en el tomo este que trajo Inés sobre el tema de daños y perjuicios derivados de esta situación de violencia económica, que eso implica, bueno, hay mucha gente que es colega e implica acreditar, probar los presupuestos de responsabilidad que hemos aprendido, Exacto. que hubo un daño, de que esa cuestión fue antijurídica o contraria al derecho, de que hay una relación de causalidad entre ese daño y quién lo hizo, de que hay un factor de atribución, hay una cuestión de culpa e intencionalidad por parte del dañador, o sea que es un tema... ¿Mm? Sí, hay fallos, lo tienen acá, hay que pasar el chivo, ya que Inés lo trajo, qué genia que lo trajo. Qué completo el libro, muy completo. Son 2 tomos, el primer tomo habla más del terreno alimentario y el otro... Nos alcanzó para el tomo. Son 2 tomos. Lo que pasa es que son 2 tomos independientes, entonces uno lo va comprando a medida que va viendo. Pero el tomo 2 habla mucho más de la violencia económica, ya sea en el régimen patrimonial del matrimonio o en las uniones convivenciales. Y tiene un capítulo final sobre violencia económica hacia las personas mayores, que es un tema interesante también, porque las personas mayores, la violencia económica es redefinida en torno a las personas mayores. Apropiarse de la jubilación es un ejemplo de violencia económica que se da muchísimo, ¿no? El tema de cobro yo el sueldo por mi mamá que tiene 80 años, ya no puede, entonces lo cobro yo, y el resultado de lo que cobro, en vez de usarlo para beneficio personal de ella, lo uso para beneficio mío. Le hago comprar muebles que ella nunca va a gozar, disfrutar, yo le comprar la tele, me instalo en la casa de ella con mis hijos, viviendo en esa casa, y a ella le queda, no puede usar el baño, no puede usar la habitación, no sale a la calle, no tiene ningún tipo de atención en salud, no se le da la alimentación que fue prescrita por el médico, entonces todo esto es violencia económica. Bueno. Y miren la importancia del tema. ¿Y dónde se puede comprar este libro? El libro es de editorial Ediciones Jurídicas, es un libro que tiene muchísimo material. Yo siempre digo, no es que los libros, bueno, acá está María Pía, cuando uno arma un libro uno pone parte de uno. No es que pone todo de uno, pero pone la parte de uno que en ese momento generó la necesidad de decir, bueno, quiero decirlo algo por soporte papel. Este libro tiene también muchísimo material, muchos fallos, viste que preguntabas vos, Alicia, sí. Muchísima jurisprudencia, muchísimos fallos incluso... Que nos puede ayudar de diferentes provincias. Hay fallos de provincia de Buenos Aires, hay fallos de Chaco, fallos de la parte Río Negro, Santa Cruz, hay muchísimos fallos. Porque, por eso digo, más allá de la opinión que uno tenga como autor que se dedica a estos temas, hay como decisiones judiciales que se tomaron en provincia y que mi función es interpretarlas para abonarle más argumentos a los colegas que van a utilizar esto, a las colegas. Bueno, Diego, muchísimas gracias, realmente muy interesante. ¿Sabes que se nos fue el tiempo volando? Sí, no, sí. Fue violento. Ya terminamos. Quería hacer una acotación. Pero quería felicitarlas por el día, digamos, del periodista, por este excelente programa que tiene, la verdad, mucha audiencia y la verdad a mí me encanta. Sí, gracias. Aparte Gracias, cerca de la Pía. biblioteca, café, hermoso lugar. Sí, que después vamos a ir a festejar, un precioso. cafecito, sí, acá estamos en la biblioteca de las mujeres. Acá funcionó por primera vez la Asociación de Biblioteca de Mujeres, ¿sí? Que creada hermoso. por mujeres. Precioso mujeres. lugar. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, María Pía. Y vamos a tener que traerte nuevamente otro día, pero ahora tenemos que finalizar porque viene otro programa, así que hasta el miércoles que viene con más mujeres, nosotras las mujeres. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias al operador. Gracias. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en la